Bien, el día de hoy nos hemos vestido hasta de gala porque tenemos un invitado muy especial que yo creo que a todos nos va a encantar su plática porque es un tipo muy inteligente. Pero les adelanto que vamos a estar hablando un poquito acerca del tema de la piratería, así que está muy interesante. Si quieren tener más información acerca de lo que vamos a escuchar. También si tienen alguna duda, pues ya saben, pueden dejarnos en comentarios en la página, aquí en el canal. Y pues sin más, vamos con la historia. Bien, este día tenemos pues a un amigo, colega y pues también a lo mejor, ¿por qué no un pariente? Porque nos apellidamos igual. Él es Rodrigo de la O Torres, es claramente licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Campeche y bueno, también ha realizado maestría y doctorado en Historia por el CIESAS sede peninsular en Mérida, Yucatán. Recibió también la medalla al mérito universitario por la Universidad Autónoma de Campeche, ya pues, hace algunos añitos. También recibió un premio a la mejor tesis doctoral, esto pues en 2015, así que bueno, en el área de humanidades, así que vamos, que nos platique un poquito acerca de su experiencia, pero ahorita que pues nos comente. Él está pues actualmente trabajando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde también pues estuvo con su estancia postdoctoral en estudios socioculturales en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha lanzado pues el año pasado un libro que por aquí vamos a estar hablando igual más a detalle, se los vamos a presentar para que lo vean así más de cerca, que es De Corsarios, Mares y Costas, el corso en la construcción del espacio y experiencias marítimas en el Golfo Caribe, de 1527 a 1620. Este fue publicado por la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha participado en múltiples eventos académicos, nacionales e internacionales, porque bueno, él además pues se dedica a varias investigaciones y nos va a platicar también en un momentito más de esto. Entonces, pues bienvenido, Rodrigo, a este espacio. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por el espacio y la oportunidad de dialogar de manera, digamos, bastante relajada sobre la historia y a partir quizás de lo que podemos llamar mi estudio de caso, no mi caso, pero más en términos generales, ¿no? De un poco hablar sobre la historia y el historiador, o en cuanto, digamos, su quehacer y su labor, ¿no? Entonces, yo empezaría diciendo, en términos generales, dos cosas, bueno, dos ámbitos generales. Pues el primero de ellos tendría que ver con esta relación con mi relación con la historia en cuanto a experiencia inicial, y luego ya quizás enfocar un poco más al tema del libro y de la tesis doctoral y lo que ha traído consigo este trabajo de investigación en términos bastante también, digamos, generales. En el primer tema, entonces, me gustaría iniciar diciendo que cuando yo ingresé a la licenciatura de Historia realmente fue un ingreso que no fue técnicamente premeditado, planeado, ¿no? Esquemáticamente, ¿no? Preparado para construir algún futuro, ¿no? O lo que sea que se entienda por eso, ¿no? En realidad, desde que estuve en la educación básica y media superior, las materias de ciencias sociales y en particular de historia siempre fueron las digamos, con las que obtuve mis mejores calificaciones, ¿no? Y el resto pues era normal, ¿no? O sea, término medio, ¿no? Normal, ¿no? De pronto una sorpresa por ahí o por allá, pero
en términos generales, siempre historia fue mi mejor, la que tuvo mejor récord en calificaciones y desempeño, ¿no? Entonces, cuando yo me tocó decidir, pues la verdad es que no tuve que pensarlo mucho, en realidad. Solo fue reconocer y ser sincero conmigo mismo y darme cuenta que no podría estar más cómodo, tranquilo y a gusto en la historia, ¿no? Y en comparación con otra área de conocimiento, con otra disciplina. Es decir, no me veía yo como licenciado en Derecho, o médico, ¿no? O no sé, biólogo o psicólogo, ¿no? No lo sé, no me veía como tal. Entonces, en realidad no me costó mucho trabajo decidirme. Ahora bien, eso no quiere decir que la licenciatura y todo lo que vino después haya sido fácil, ¿no? Sino que en realidad fue justamente eso, empezar a conocer una dimensión de la historia mucho más profunda, evidentemente también mucho más amplia y compleja y difícil. Es decir, no fue un día de campo para nada, pero a pesar de la fatiga de las lecturas, que a veces no entendía y tenía que leerla 2 o 3 veces, a veces también las dificultades a la hora de escribir y otro tipo de cosas, a pesar de estas complicaciones o retos, quizás podríamos llamar, nunca dudé sobre mi decisión de haber estudiado historia, ¿no? Entonces siempre fue muy claro eso, que no quiere decir que todo, insisto, no quiere decir que todo haya sido fácil. Ha habido fatiga y de hecho sigue habiendo, pero es claro como por qué, el para qué, y al menos para mí, ¿no? Porque digo, ya no solo por las cuestiones de subsistencia básica, ¿no? Sino que otro tipo de actividades que sí tienen que ver con eso, pero que también es ya la profundización, el desarrollo pues de mi trayectoria como, en este caso, historiador, interesado en la historia colonial del Caribe, de Yucatán, ¿no? Y de la piratería. Eso, claro, y bueno, todo el conocimiento es difícil, ¿no? Porque depende del área que quieras, pero todos tienen su dificultad, y como mencionabas un poquito, el hecho de que no nos veamos como historiadores, que también podría ser todo otro tema de conversación, ¿no? Esta idea que se tiene de la historia, que pues nosotros cuando salimos de un bachillerato, de una preparatoria, pues bueno, ¿qué idea se tiene de la historia, ¿no? Exacto. Y cómo entrar ya realmente a la carrera, pues te puede resultar o abrumador o fascinante, o ambas, ¿no? Y bueno, ahí estamos, pero de todas maneras sí, de que es complicado, como todo parto de conocimiento, pues es complicado. Totalmente de acuerdo. Sí. De hecho, a veces he bromeado con mi esposa y otros colegas, diciéndoles que pues nunca, o sea, si yo hubiese sido, no sé, he intentado ser ingeniero, yo creo que no hubiese logrado. El puente se hubiese caído, o el edificio también, porque justamente es eso, ¿no? Este feeling, este conocimiento específico a detalle, el conocer los vericuetos y las dinámicas de las disciplinas implica justamente eso, ¿no? Lo que has dicho, todo un conjunto de saberes que evidentemente no todos ni todas podemos pues estar siendo expertos en áreas tan distintas, ¿no? Pues lo digo de manera bastante pues respetuosa, tanto lo digo desde mi experiencia, ¿no? En ese sentido. Y bueno, a partir de ahí lo que sí también puedo señalar es justamente otro punto que comentas, es estos imaginarios, estas formas de comprender o entender lo que se supone que hace un historiador, ¿no? Siempre creo que la imagen de ver al historiador como alguien que tiene que tiene un futuro incierto después de acabar la licenciatura o la maestría o el doctorado, y yo ahí siempre he pensado, al menos de mi generación, que pues la dificultad es para todos y todas aquellos que salen a la vida después de la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y bueno, la dificultad la pasamos todos para conseguir algo estable, un trabajo, no lo sé, y estas cosas, ¿no? O vivir de lo que hemos estudiado es realmente complicado en un país como este, ¿no? Lo cual evidentemente tiene también su explicación histórica, tanto en corto, mediano e incluso largo plazo. Entonces, eso es algo con lo que me parece que se puede plantear el hecho de que no solo se trata de una licenciatura o las licenciaturas en humanidades, artes o lo que sea, las que serán complicadas, sino que ya esto se puede ir atribuyendo a diferentes áreas
o licenciaturas más con mayor quórum de solicitudes, ¿no? De la dinámica social en general, sí. ¿No? Pero, pues como bien explicas, también la historia pues nos va a ayudar a entenderla un poquito. Exactamente, ya ese es uno de las ventajas o los atributos de la historia y de quienes nos dedicamos a eso, tratar de comprender cómo están las cosas, es reconocer que este presente que tenemos está de una manera u otra porque han sucedido cosas en el pasado que le han dado forma, ¿no? Y que a partir de ese presente nosotros también nos generamos preguntas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con este botón de muestra sobre los imaginarios sobre las licenciaturas, podemos pensar cómo fue construyéndose históricamente una forma de pensar o de definir ciertas expertices o ciertos saberes, ¿no? Desde una historia de la educación, una historia de intelectual incluso, etcétera, ¿no? Entonces, justamente por ahí va. Y esto nos lleva también, creo que a una de las dinámicas y una de las características que quizás se asocia con los historiadores, que es el hecho de estar inmiscuido horas y horas haciendo un montón de tiempo en bibliotecas, archivos y leyendo como si de eso dependiera la vida, que a veces no es una metáfora, sino que es literalmente depende de esa acción de leer y escribir. Pero es súper interesante porque uno pareciera que va a estar en una costra de la cual no va a salir y no va a conocer a nadie, y la interacción con el resto del gremio no existe, es todo lo contrario, no me dejarás mentir, ¿no? Nos conocemos todos, ¿no? Es impresionante cómo hay una red dentro del gremio que no es que nos caigamos todos bien, pero nos reconocemos, nos identificamos, estamos comunicándonos, diciendo, mira, encontré este libro, este material, oye, ¿qué estudias? ¿Qué no estudias? Oye, ¿has visto esto? Y el archivo tal, que no sé qué. Y depende del interés también, ¿no? Exacto, sí. De cada uno, que bueno, en este caso igual si nos puedes comentar un poquito, pues, cuáles son tus áreas, ¿verdad? De interés, de trabajo, y cómo llegaste a ellas. Bueno, ahorita el área que he estado privilegiando en el Golfo Caribe, en la época colonial, particularmente siglo XVI, apenas estoy dando mis primeros pasos en el siglo XVII. Y esto no es menor porque pues, son contextos y procesos distintos y la documentación también cambia y tiene otro tipo de contenido, aunque sea del mismo tema. Rápidamente llegué a este tema, porque en un momento dado, con las primeras digitalizaciones de archivos coloniales en lo que antes, bueno, lo que ahora es Pares, ¿no? En su versión 2.0, que es el portal de archivos españoles en red. Cuando iniciaba, uno de los documentos que empezaron a subir o digitalizar fueron algunas informaciones de méritos y servicios y cartas de gobernadores de varias zonas de lo que fue el Imperio Español en América, incluida Yucatán, en donde empezaba a observarse, podía uno leer relaciones o informes sobre la actividad de ingleses, franceses, holandeses en Yucatán, ¿no? Y sobre las incursiones y demás sucesos. Entonces yo empecé a descargarlo por mera curiosidad y empezar a tratar de practicar la paleografía. En un momento dado, en un curso que tuvimos hace algunos años con otros colegas sobre patrimonio cultural, la tarea final en equipo fue hablar justamente de relacionar el conocimiento histórico con un producto susceptible de ser, digamos, capitalizado en una posible cuestión turística. Digo, nada más era un proyecto, no iba a llegar a tanto, pero era el proyecto, entonces no sabíamos qué hacer y les propuse a mis compañeros, y que eran multidisciplinario, también había arquitectos, había, creo que por ahí éramos 2 o 3 de la licenciatura, un par de arquitectos, arquitectas ya con muchos años de experiencia y demás, y propuse, oye, ¿por qué no hablamos sobre piratería? Buscamos las leyendas, los cuentos sobre piratería que hay en Campeche y los contrastamos con la documentación y hacemos un recorrido, y eso fue lo que terminamos haciendo. Tomamos fragmentos de la documentación y las comparamos con los cuentos, hicimos un pequeño proyecto. De ahí salió una ponencia con una colega, que es Karina Vargas, que ahora está en Ciudad del Carmen, si no me equivoco. Y en un momento dado, cuando yo estuve en la maestría, me propusieron cambiar mi proyecto de inicio de tesis de maestría, ya estando en el CIESAS, ya iniciando las clases. Dije, bueno, pues tengo el tema de la piratería, ya he descargado documentos, ya he empezado a leer ese otro tema, entonces vamos a inmiscuirnos más. Entonces ahí empecé, no tomé el tema del turismo ni de este proyecto, sino lo que hice fue una pregunta muy general, decía, ¿qué papel tuvo la piratería en la conformación regional de Yucatán?
porque pues históricamente Yucatán había sido visto como una región alejada de la Nueva España, con una población maya mucho mayor que la población española, con cierto tipo de producción económica, con cierto tipo de, como siempre, muy hacia adentro, ¿no? Entonces esta tesis empezó a observar que también Yucatán se empezó a conformar, empezó a establecer una idea sobre Yucatán a partir de la situación que vivieron con la piratería. Y a partir de esa tesis de maestría, me decidí a ampliar y ser más ambicioso en el doctorado y dedicarme a hacer la misma pregunta, pero ya no solo para Yucatán, sino para todo el Golfo Caribe, es decir, toda la cuenca caribeña, desde lo que sería el extremo de la Guyana, por lo que sería ahorita actualmente Venezuela, Colombia, Panamá, todo Centroamérica, ¿no? Yucatán, desde luego, las Antillas Mayores y el Golfo de lo que ahora es México. Pero no solamente preguntándome, bueno, qué papel jugó la piratería en la construcción histórica de ese gran espacio, sino haciendo énfasis ya de manera específica en dos áreas particulares. Bueno, en realidad dos áreas particulares dentro de una dimensión específica de esa región. La dimensión específica fue el espacio marítimo y un poco las costas, y las dos dimensiones que sí dieron eje fue el espacio, la geografía histórica, ¿no? Una geografía histórica, y ligado con eso la forma en la que estos navegantes afrontaron o vivieron sus aventuras en el Caribe en el siglo XVI, más como una historia social de estos encuentros y desencuentros y vicisitudes en la mar. Y eso fue lo que en un momento dado se planteó como un proyecto que luego se convirtió en la tesis doctoral, pero digamos que en la tesis doctoral es todavía más amplia, porque de esto, de hecho, te estoy comentando más sobre el libro. En la tesis doctoral hay un capítulo sobre intercambios comerciales, pero no solo como contrabando, sino de las negociaciones que existieron para hacer intercambios comerciales, ¿no? Y otro capítulo es sobre una propuesta de análisis de una incursión a La Habana en 1555, que está inédito. Y ya después de varios años digo, no, que sí le hace falta más fuerza, ¿no? Pero está interesante, y lo que existe en el libro es las primera, segunda parte de la tesis, y de la tercera parte, dos capítulos ampliados. Los amplié para el libro porque en la tesis pues fue también bastante extensa, y ya tenían que cortarle, me dijeron, ya córtale, no sé, ya córtale, córtale. También vamos a ver qué tan extenso es el libro, porque sí, pero todo está muy, muy interesante, al menos lo que he alcanzado a leer. Uh-huh. Pues sí, ¿no? Y todo hace referencia, pues, a esto que mencionas de la conformación de los espacios, que, uh-huh. Bueno, entonces hablando geográficamente, ¿no? También un poquito, pero si nos metemos, pues hay muchas cuestiones que, digamos, más allá de lo cultural, que digamos un poquito más evidente, uh-huh. Pues también cuestiones políticas y cuestiones uh-huh. Sociales que nos afectan, porque finalmente la península sigue tan alejada de la República, ¿no? Quizá en alguna idea, uh-huh. Porque pues no tenemos injerencia en la política nacional, salvo que, bueno, ahorita tenemos al presidente nacional del PRI, pero fuera de eso no hay, no hay referentes hacia uh-huh. la zona sur, hacia el sureste específicamente, y cómo, pues, hay una identificación quizá más hacia el Caribe, como mencionas, que uh-huh. pues es importante, y muchas veces no lo conocemos o no lo tenemos en cuenta. Sí, de hecho, lo que yo he podido percibir, y que yo creo que también es un área de investigación específica y durante la época colonial, es justamente el hecho de cómo Yucatán se vinculaba con el virreinato, porque mucha de la documentación que tenemos sobre Campeche, Yucatán, Mérida, Valladolid, mucha está en el Archivo General de Indias, porque estructuralmente hablando, en términos de la organización de gobierno, el Cabildo era la única institución, del Cabildo de las villas y de las ciudades en América hispánica, era la única institución o colectivo político, cuerpo político, que podía tener una comunicación directa con el rey, es decir, que podía saltarse todas las problemáticas que afrontara o que vivía, podía, digamos, como una de sus características, podía ir a pedir y solicitar la merced o la intervención real de manera directa, no tenía que pasar por el gobernador, no tenía que pasar por la Audiencia de México o por el virreinato.
Y esto quizás habría que compararlo con otras ciudades más cercanas al virreinato, compararlo con otros lugares, porque este requisito o esta característica fue aprovechada no solo por Campeche, Mérida o Valladolid, sino por muchas otras villas y ciudades. Pero sí habría que, al menos hasta donde yo sé, desconozco si hay algún estudio que compare esto de manera, ¿no? Estas interacciones entre el virreinato y Yucatán y la relación entre Yucatán y la monarquía desde esta perspectiva, ¿no? Que tiene que ver directamente con una cuestión de relaciones políticas o de cultura política, o no sé cómo vería, pero sí he notado por ahí, hay alguna documentación, recuerdo, en donde se quejaban los de la villa de Campeche, el cabildo, que le escribían directamente al rey, en donde había llegado un visitador enviado directamente de la audiencia de México, los de la audiencia de México, y los del cabildo de Campeche estaban quejando porque se estaban metiendo en los asuntos de la villa y no conocía cómo funcionaban las cosas en Campeche, y que estaba de todo menos ayudando, sino obstaculizando. Me parece que era de 1660, 70, no recuerdo bien el año, pero fue del siglo XVII, mediados más o menos. Pues pasaba pues justamente con lo que con dices, la construcción, ¿no?, de la muralla, ¿no? Sí, hasta donde tengo entendido también hay lo que podemos, o sea, todos los expedientes, que no son tan pequeños, son bastante amplios, que tenemos sobre la construcción de las fortificaciones. La mayor parte de ellos están en Indias, en Sevilla, ¿no? En el Archivo General de Indias en Sevilla, porque justamente los informes, las copias de los originales se enviaban completos pues hasta Sevilla, y copias o síntesis o relaciones más abreviadas se enviaban a la Ciudad de México, porque sí he visto que en las cartas de audiencia se menciona el asunto de las fortificaciones y demás, no de manera tan profunda como las que enviaron hasta Sevilla. Pero bueno, eso es un gran tema. Ahorita lo estoy diciendo de manera muy general y a riesgo de comentar alguna cuestión que se me olvide o que omita por la documentación. Que tengamos que extenderla un poquito más, ¿no? Porque yo también estoy mencionando cosas muy escuetas que quizá necesitan un poquito más de aterrizaje, pero bueno, por cuestiones de tiempo de las redes, pues ya, si tienen alguna duda, pues también vamos a dejar el espacio de que pues lo puedan dejar en los comentarios, claro, y quizá en otra ocasión pues profundizar más sobre eso. Sí, de acuerdo.